Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo del Colegio Nueva Delhi, jornada tarde. Hablan con el profesor William Fernández y pues la intención, digamos, de este video es poder dar una explicación, digamos, general de la sesión número 3 de la guía número 3 que está relacionada con la asignatura de química. Bien, entonces antes de comenzar a hablar con relación a lo que trata la sesión número 3, pues yo voy a hablar, digamos, de cuál, de alguna manera, digamos, es el objetivo dentro de la guía. Entonces, lo primero, recuerden que todas las guías que realizamos los profes, en su gran mayoría, se marcan en los derechos básicos de aprendizaje, digamos que son, digamos, como aquellas competencias, aquellas objetivos que se debe brindar mínimos dentro de la educación para cada una de las asignaturas. En este caso, digamos, el derecho básico en que se marca, digamos, esta guía es el que tiene que ver con la biotecnología, el uso de esta, la manipulación y cómo esta manipulación de la información genética se hace a través de distintas técnicas y las implicaciones sociales, bioéticas y ambientales que éstas pueden generar. Entonces hay que recordar, digamos, una cosa. Primero, partimos de nuestro país. En este caso lo estoy enfocando a Colombia, ya que de alguna manera, pues nuestro país es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y por lo tanto todos los ecosistemas que hacen parte de nuestro país pues son vitales para la vida, digamos, la vida y la dignidad del ser humano que habita en él. Por lo tanto, pues hay una gran preocupación porque estos ecosistemas se encuentran amenazados debido pues a una ola gigantesca creciente de invasión de cultivos transgénicos. Pero antes, digamos, de comenzar a hablar un poco de cuáles pueden ser esas implicaciones sociales, pues la pregunta que se propone dentro de la guía es cómo se fabrican los organismos genéticamente modificados o lo que comúnmente denominamos transgénicos. Y eso es lo que ustedes van a encontrar, digamos, dentro de la primera parte de la guía. Ustedes van a encontrar una información en la cual pues va relacionada con esta pregunta, cómo se crea un transgénico. Hay una explicación secuenciada de 8 pasos que intenta, digamos, dar lucidez de cómo se hace este proceso. Hay otra información que tiene que ver con aspectos positivos, digamos, con relación a ese proceso de creación de organismos genéticamente modificados o transgénicos. Y hay algunos posibles peligros, sobre todo enfocados a lo que tiene que ver con la biodiversidad, que es lo que se puede ver amenazada por la proliferación, digamos, de este tipo de cultivos. Entonces mi invitación en primera instancia es que ustedes lean muy bien la información que se les da para que de alguna manera, digamos, la gran mayoría de puntos que ustedes van a desarrollar se basan en esa información. Bien, entonces, ¿cómo sería entonces la solución de la guía? Entonces voy a comenzar con la explicación de cada uno de los puntos. Recuerden que estos puntos que estoy colocando aquí son los mismos puntos que ustedes encuentran en su guía. Entonces el primer punto que voy a explicar dice lo siguiente. A partir de la anterior información, elabora un listado de términos o palabras desconocidas. Es decir, aquí yo quiero hacer, digamos, como una aclaración. No significa una palabra, o sea, cuando yo hablo de palabras desconocidas, son aquellas palabras o que no se han escuchado o que no se conozcan o palabras que uno no entiende cuál es su significado, a pesar de que las haya escuchado en algún momento dado. No significa palabras que nunca solamente, o sea, no solamente significan palabras que nunca pues hayan leído, ¿sí? Por lo tanto, cuando hago referencia a palabras desconocidas y algún estudiante me sale, profe, pero es que yo ya conozco todas las palabras, pues ustedes están asegurando que conocen cuál es el significado y para qué se utilizan dentro de un texto. Y la verdad, pues ahí sí yo dudo un poco, ¿sí? Porque ustedes pueden conocer la palabra, pero de pronto no saber por qué se utiliza en ese contexto y qué quiere dar a entender y qué significa, o sea, cuál es la explicación de esa palabra. Entonces, ya cuando ustedes hayan identificado esas palabras, pues van a hacer un listado para cada palabra y van a colocar la definición de cada de esas palabras, o la definición o la explicación. Entonces, por ejemplo, vamos a salir de aquí, voy a ir a donde está en este caso la guía.
Pues cuando les habla también de cuál es la información, porque es que a veces ustedes me preguntan, profe, ¿y cuál es la información? Pues es la información que les da la sesión, es decir, si estamos en la sesión número 3, pues la información es todo lo que está acá, de aquí en adelante hasta antes de las preguntas, es decir, todo esto ustedes lo deben leer, ¿sí? Porque esa es la intención del primer punto, que ustedes lean y a partir de eso ustedes van a identificar palabras desconocidas, pero recordando que no solamente son palabras que nunca hayan utilizado o escuchado, sino palabras que de pronto no comprendan cuál es su utilidad dentro del texto que están leyendo. Entonces, una de esas palabras que ustedes pueden encontrar, y es el ejemplo que yo les doy aquí, es cromosomas. Entonces, para mí puede ser que esa palabra de pronto dentro del contexto de lo que estoy leyendo pues no comprendan muy bien cuál puede ser su significado. Entonces lo que yo hago es colocar en mi listado, colocar la palabra y buscar o consultar por internet o en un diccionario o en un libro si tengo cuál puede ser la definición o la explicación de esa palabra. En este caso cromosomas y pues esta explicación digamos fue la literal que uno consigue cuando consulta. Por ejemplo, son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Entonces lo mismo, entonces van leyendo, van mirando. Entonces cada uno pues va a desconocer y va a mirar cuál pueden ser las posibles palabras. Entonces aquí es otro comentario que hago. Entonces no puede ser que 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas tengan las mismas palabras desconocidas. Ahí ya me da como indicios que de alguna manera pues lo que están haciendo es pasarse los puntos. Entonces les recomiendo que sean ustedes mismos los que lean ese texto y que de alguna manera saquen cada una de las palabras que ustedes consideren que de pronto no comprenden y se van a dar cuenta que cuando nuevamente vuelvan a hacer una lectura luego de haber leído qué significa cada una de ellas, van a comprender aún mejor un texto. Es decir, el objetivo de este primer punto es decirles, cuando ustedes lean cualquier tipo de texto, desde lo que vayan a hacer académicamente, si piensan, digamos, dentro de su proyecto de vida, irse por la parte académica, seguir estudiando, pues recuerden que cuando lean un texto ustedes van a desconocer ciertas palabras o no van a saber cuál es el uso de esas palabras. Entonces mi invitación es que siempre que eso ocurra, pues ustedes busquen el contexto, es decir, busquen cuál puede ser la definición y a partir de esa lectura de las definiciones, nuevamente vuelvan a leer el texto. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Cuando ustedes lean nuevamente el texto, se van a dar cuenta que van a entender muchísimo mejor lo que están leyendo. Ese es el primer punto. Ahora, con relación al segundo, el segundo punto nos dice lo siguiente. Crea una historieta y aquí yo subrayo en paréntesis. ¿Qué es una historieta? Pues es un relato explicado mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones o dibujos en el que alguno o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. ¿Cuál, ¿Cuál es la intención de la historieta? Pues ahora como ustedes leyeron el texto anterior para poder sacar las palabras, ahora la idea es que con su imaginación y con su creación intenten explicar por medio de una historieta cómo se fabrican los organismos genéticamente modificados o transgénicos. Esa información, ¿dónde la tienen? Pues nuevamente vamos anterior a lo que está dada en la guía. Entonces la pregunta es, ¿qué es una historieta? Entonces la historieta lo que hace es un relato, es decir, a pesar de que son recuadros que tienen conexión, es decir, hay una secuenciación que me da a entender que se está explicando una historia, ¿sí? Y que al final, pues me va a dar como el objetivo de lo que yo estoy buscando. Es decir, el objetivo en este caso es explicar la fabricación de organismos genéticamente modificados. Ahora, esta secuencia debe ir acompañada de dos cosas. Imágenes, pues porque es una historieta, o sea, todo va con imágenes, entonces, de figuras, colores, etcétera. O sea, no puede ser que no le echen color, ¿sí? Y que estas estén dispuestas en un orden lógico y temporal, es decir, que me da una secuencia de ese relato, lo cual me permite, de alguna manera, hacer lectura de eso que se quiere dar a entender. En este caso, ojo chicos, porque de alguna manera lo que espero es que ustedes lo hagan, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden ser creativos y pueden intentar hacerlo. No voy a calificar tanto, digamos, que muy bien está el dibujo, pero sí al menos que el dibujo tenga colores, que ustedes tomen la información que se les está dando dentro de la guía. Ahora, para el punto número 3, aquí ya es un aspecto que sí toca ir a consultar.
Se puede consultar en dos fuentes, o en libros, si tengo pues, libros en mi casa, o por medio del internet. Sí, en diferentes fuentes. Entonces yo puedo consultar por YouTube, puedo consultar en un navegador, puedo consultar en páginas especializadas específicamente. Bien. ¿Y sobre qué van a consultar? Pues van a consultar sobre los principales impactos ambientales y socioeconómicos. Ojo aquí, estoy hablando de dos cosas diferentes. Impactos que se generan en el ambiente, que ahorita lo hablo, e impactos que se generan en lo social y en la economía de los cultivos transgénicos en nuestro país, es decir, en nuestro contexto. Entonces, ojo porque a veces ustedes colocan, digamos, hacen la consulta, sí, pero esos impactos ambientales ustedes lo consultan con relación a otros contextos, es decir, con relación a Estados Unidos, con relación a Argentina, con relación a otro país. Pero recuerden que lo que tienen que buscar específicamente es con relación a Colombia. Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo les pido aquí? Porque pueden salir muchos. Entonces, lo mínimo que yo les pido es que deben enumerar y describir al menos 3 impactos ambientales y al menos 3 impactos socioeconómicos que sean producto de la utilización de cultivos transgénicos en nuestro país. Y para entender cuáles pueden ser los impactos ambientales, es decir, para hacer la división cuando ustedes consulten, digamos, con relación a este punto, pues hay que recordar que un impacto ambiental es un cambio o una alteración al medio ambiente, siendo causa o un efecto debido a la actividad e intervención, en este caso del hombre. Bien, esos impactos ambientales pueden ser, digamos, positivos o negativos. Voy a dar, digamos, como un ejemplo general. Cuando yo voy y hago una siembra de árboles, por ejemplo, de plantas, ¿sí? Ahí estoy haciendo una alteración a mi medio ambiente. Pero de pronto en esta alteración a mi medio ambiente va a causar un efecto positivo. Entonces, a ese tipo de impactos se denominan impactos ambientales positivos. Pero, por ejemplo, cuando yo voy en donde hay bastantes plantas, árboles, y lo que hago es cortarlas, talarlas, pues también estoy generando un cambio en mi medio ambiente, pero en este caso la causa o el efecto de esa actividad va a generar un impacto ambiental negativo. Entonces la idea es que ustedes busquen cualquiera de estos dos tipos de impacto, o positivos o negativos, que pueden enumerar mínimo 3. Todos tienen que ver con el medio ambiente. ¿Cómo categorizo que es un impacto ambiental? Porque tienen que ver con los ecosistemas. Afecta directamente a los ecosistemas. Y 3 impactos socioeconómicos. Entonces, siempre que se genera un impacto ambiental, va a generar un impacto socioeconómico sobre la región, pues que se genera ese proceso. Entonces, son aquellos efectos que se afectan directamente a las personas y a las comunidades y en donde se ponen, digamos, en riesgo o a favor lo que tiene que ver con su economía y ingresos. Eso ocurre como resultado de una acción o una actividad. Es decir, si estamos hablando de impactos ambientales, lo más seguro es que esos impactos tengan una relación con impactos socioeconómicos. Por ejemplo, entonces, ahorita es una temática muy dada a lo que tiene que ver con la aspersión con glifosato, ¿cierto? Entonces, ahí hay una intervención y se está generando, digamos, un impacto ambiental sobre pues los cultivos que se están impactando directamente y que no solamente son de uso ilícito. ¿Cierto? Digamos, ese daño contra los cultivos pues va a afectar ¿qué? Pues directamente la economía de las personas. Entonces las personas se van a ver afectadas porque sus productos, es decir, sus cultivos que no son ilícitos y que utilizan de alguna manera, ya sea o para su alimentación o para su economía, pues se están viendo afectados. Y por lo tanto se va a ver afectados sus ingresos y pues si uno ve afectados sus ingresos, pues va a ver afectado su parte de vida, ¿no? Les va a ver afectado todo lo que tiene que ver con sus bienes, todo lo que tiene que ver con poder de adquisición. Entonces la idea es que su merced se enfoquen en estos dos tipos de impacto, mínimo 3 y mínimo 3. Y ahí evalúo, si tienen muchos más, pues muchísimo mejor. Siguiente pregunta, la número 4. Entonces la número 4 es construir 2 párrafos. Nuevamente aquí es una acción de escribir de mínimo 9 líneas o renglones cada párrafo. O sea, eso es lo mínimo que pido. Es decir, lo mínimo que deben cumplir con relación a las instrucciones que se le dan dentro de la guía, en donde exprese con sus propias palabras, ojo aquí, de lo que yo quiero ver es que ustedes comiencen a redactar su posición, es decir, cuál es mi opinión frente al siguiente planteamiento. Entonces van a leer ese planteamiento y aquí yo les hago una pregunta orientadora para que ustedes puedan resolver el planteamiento.
Entonces, el planteamiento es un enunciado, una afirmación que dice lo siguiente. En la actualidad, la ingeniería genética y la biotecnología se ha usado para potenciar el color y la forma de las frutas y las verduras. Y eso lo vemos, por ejemplo, con las sandías cuadradas en Japón. Existe una marca de tomates resistentes a las magulladuras, lo que prolonga su caducidad. Pero lo más extraño es que los científicos buscan ahora cómo alterar las formas conocidas de la fruta y la verdura para que sean más fáciles y baratas de envasar. Entonces, aquí hay una situación. Entonces, la ingeniería genética se está siendo utilizada para potenciar el color, la forma de las frutas. Hay algunas marcas que lo que hacen es aprovechar esa tecnología para que pues las frutas, en este caso los tomates, duren más tiempo. Pero también ahora lo que se está buscando es mirar cómo cambiar la forma para hacer más fáciles empacarlas, su producción y hacerlas más baratas para envasar. Es decir, mejorar la rentabilidad. La pregunta orientadora es la siguiente. ¿Considera usted necesario utilizar la tecnología de la manipulación genética para hacer más baratos los costos de producción de un producto empacado? Tengo en cuenta los posibles peligros de la creación de alimentos transgénicos. O sea, ¿es necesario eso? Entonces, ustedes, cuando les digo tenga en cuenta, ojo que en la información de arriba, es decir, en la información anterior, en la primera que les doy, en donde está la información de la guía, habla de unos posibles peligros. Tengan en cuenta eso a la hora de hacer su redacción y colocar su planteamiento con relación a esta pregunta. Bien. Y por último, pues se nos aboca lo que tiene que ver con cuál es la pregunta dice lo siguiente, ¿cuál es el impacto socioeconómico que tiene la producción o importación masiva de alimentos transgénicos en la autonomía alimentaria de nuestro país? ¿Qué significa esto? Entonces, recordemos que todo proceso que yo haga con relación a la agricultura, pues va a crear un impacto socioeconómico. Recuerda que ese impacto socioeconómico puede ser o positivo o puede ser negativo, igual que el impacto ambiental. Aquí está hablando de producción. Cuando hablamos de producción, es producción interna, es decir, que dentro de nuestro país se produce ese tipo de alimentos transgénicos. O la otra es la importación masiva, que es la que más reconocemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a las grandes superficies como supermercados o cuando vamos, por ejemplo, en algunas plazas de mercado, en muchas ocasiones vemos una competencia entre alimentos autóctonos de nuestro país, o sea, producidos en el país, y alimentos producidos de otros países, ¿cierto? Entonces encontramos, por ejemplo, la uva chilena, encontramos el café peruano, ¿sí? Encontramos otros productos que vienen de otros países diferentes y los cuales de alguna manera, pues en este caso, muchos de ellos son alimentos que han sido modificados a partir de esa producción o de esa transformación o de esa modificación genética. Es decir, muchos de esos alimentos son transgénicos. Entonces, para este punto, pues yo lo que hago es colocarles como, digamos, como esta información para que puedan ustedes con sus palabras eh, poder dar como una afirmación o poder contestar esta pregunta. Entonces, cuando hablamos de autonomía alimentaria, o sea, de nuestro país, estamos hablando de un término que se denomina soberanía alimentaria. ¿Y qué significa la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es un derecho que tienen los pueblos, los países o lo que sea, ¿sí? Dentro del mundo, a definir tanto su política agraria, es decir, cuáles van a ser las condiciones mínimas, y su política alimentaria, o sea, cómo va a ser ese proceso para que esos alimentos lleguen a las diferentes partes o regiones del país. Sin depender o sin tener el frente de países diferentes pues al propio país. Bien, eso es lo que significa soberanía alimentaria o autonomía alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que indica la autonomía alimentaria? Entonces, primero, la soberanía o la autonomía alimentaria lo que hace es que se debe priorizar la producción agrícola local. Es decir, lo que yo debo es priorizar, pues primero, la producción interna para alimentar la población. Es decir, que en este caso los campesinos, campesinas y agricultores pues son aquellos pues que deben tener el uso y el derecho a la tierra y por lo tanto pues
el uso al agua, a las semillas, a los créditos que le permitan pues hacer ese proceso de producción interna. Entonces de ahí surge la necesidad de reformas de alguna manera agrarias que permitan la lucha contra lo que se denominan organismos genéticamente modificados, ¿sí? Es decir, en este caso, si estamos hablando de una autonomía alimentaria, pues aquellos campesinos, nuestros campesinos, deberían tener un libre acceso a las semillas, sin importar si son semillas genéticamente modificadas. ¿Sí? Y también, de alguna manera, pues nuestros campesinos deberían mantener de alguna manera, o sea, esas políticas deberían mantener la calidad del agua como bien público, es decir, que se reparta de una forma sostenible, de tal manera pues que esa producción interna pues no afecte tampoco pues digamos bien que es el agua. Lo otro es que se habla o que incluye la soberanía alimentaria es el derecho de los campesinos a producir sus alimentos y el derecho a los consumidores para poder decidir qué quieren consumir, cómo y con quién se lo produce. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que haya algo más abierto y que permita que la producción interna sea mucho más competitiva con relación a la producción externa. Es decir, que cuando yo traiga, digamos, algún alimento a la casa, ¿sí? La gran mayoría de los alimentos pues sean producidos por nuestros campesinos. Bien, pero dadas las condiciones en donde el consumidor tenga el derecho de mirar muchas ofertas por parte de diferentes, digamos, sectores del país. Y pues aquí también se incluye la parte externa, no se quiere decir que se esté cerrando las puertas pues a la importación de alimentos. Lo otro es que pues que tiene que ver con la soberanía alimentaria es el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias que de alguna manera a veces son más baratas que los propios precios que se tienen dentro de la producción interna. En este caso pues lo importante es de alguna manera comenzar a alzar digamos, esa importación masiva por medio de grabar con impuestos, cosa contraria que se ha hecho, digamos, en el país, en donde se ha disminuido los impuestos que se dan para esos alimentos que se están importando y que muchos de ellos son alimentos transgénicos, mucho más baratos. En este caso, ¿por qué? Porque permite que de alguna manera pues nos podamos comprometer en la producción campesina de una manera sostenible y permitir que la producción, es decir, el mercado interno, pueda evitar, digamos, excedentes estructurales. Es decir, ustedes han visto que en muchas ocasiones, debido a la importación masiva, pues muchos de nuestros agricultores se quedan con un exceso de producción y muchas veces o esos cultivos se pierden o esos cultivos se deben regalar, pues para que no se pierdan y no se dañen. Entonces ahí se estaría evitando de alguna manera de que de alguna manera pues se proteja nuestro país de esas importaciones masivas. Lo otro es la participación de los pueblos en la definición de la política agraria, es decir, incluir a la sociedad civil para que se permita decidir sobre ese derecho, digamos, que se denomina soberanía alimentaria. En este caso es reconociendo los derechos del campesino y mirando que pues desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y alimentación y seguridad alimentaria de nuestro país. Ya teniendo, digamos, como estas concepciones, pues la idea es que ustedes contesten la pregunta, ¿cuál puede ser ese impacto socioeconómico de que tiene la producción o importación masiva de alimentos transgénicos en nuestra soberanía alimentaria? ¿Y cómo nos afecta como país? Pues digamos, eso sería como a grandes rasgos lo que se trabajaría dentro de la sesión. Yo les voy a compartir cada uno de estas diapositivas para que las puedan tener en cuenta y espero que este video les pueda servir para que de alguna manera ustedes puedan resolver la sesión número 3. Muchísimas gracias.